Hola, mi nombre es Luz Galindo y junto con Carla López les presentaremos nuestro proyecto de sistemas de control 1 para la sección 20. En la primera parte, debíamos de realizar el análisis, en este caso para poder diseñar la función o obtener la función de transferencia que describía el sistema de enlazo abierto para nuestra planta, que en este caso era el motor. Luego seguimos con la etapa de amplificación de potencia, esto a través del circuito de aquí, que es un circuito push-pull, con la implementación de transistores, lo cual nos permitirá suministrar la potencia suficiente al motor. Y también logramos verificar el funcionamiento de esta etapa a través del acople del eje del motor con un potenciómetro, el cual sirve a forma de un sensor para así convertir el movimiento del motor a un voltaje y así poder observarlo y representarlo en el osciloscopio. Realizamos el análisis por medio de MATLAB. En MATLAB, primero hicimos un recorte de nuestros datos recibidos. Lo que hicimos fue obtener nada más la parte que nos interesaba y lo que no nos servía lo tuvimos que cortar. Entonces, por eso podemos ver simplemente una línea vertical, que es la que representa el cambio en este caso de nuestro motor, que es lo que a nosotros nos interesaba analizar. Después de que ya teníamos solamente esta información recortada, lo que nosotros buscábamos era hacer un análisis por medio de System Identification Toolbox, también de MATLAB, donde entonces aplicaríamos las técnicas de identificación de los sistemas para poder ajustar un modelo matemático que mejor, en este caso, representara los datos experimentales. Este modelo pues nos proporcionó la función de transferencia de enlazo abierto, que sería la TF3 en nuestro caso, que en este caso estaría describiendo la relación entre la señal de entrada y la señal de salida del sistema. Toda esta información fue la que después pudimos utilizar ya para poder hacer nuestro análisis, para poder pasar a la parte de los parámetros. Tuvimos que ingresar nuestra función de transferencia, definiéndola como un PID, y luego tuvimos que ir haciendo el tuneo de los valores para poder obtener y cumplir con el comportamiento que nos solicitaba. Y en este caso, el rise time y el setting time fueron los valores que cumplieron con las condiciones establecidas, y el overshoot siempre se elevaba por encima de lo que se había establecido. Entonces, siguiendo las sugerencias del catedrático, lo que hicimos fue que establecimos los valores lo más cercano a lo que nos solicitaba en el caso del overshoot, y lo definimos usar así porque siempre sucedía que el rise time y el setting time siempre estaban cumpliendo y el overshoot no, y cuando se cumplía el overshoot no se cumplía el rise time. Entonces, para no detenernos mucho en esa fase, lo que hicimos fue que establecimos los dos valores principales, y entonces el overshoot lo tratamos de establecer lo más pequeño o lo más cercano al valor real. Bien, entonces después de establecer los valores, ya podemos hacer como la representación para poder empezar a hacer el tuneo y la construcción del controlador analógico en físico. Luego continuamos con la parte de la implementación del controlador analógico, donde ya para verificar el funcionamiento de cada etapa decidimos visualizarlo a través del osciloscopio para así descartar cualquier fallo en alguna de estas etapas específicamente, y aprovechar también así de ver cuál es el funcionamiento en el cambio de la onda en cada una de estas etapas. Como pueden ver en la primera, en esta onda tenemos la onda de entrada, que es una onda de pulso cuadrado, y en la salida, que es de la salida del proporcional, podemos ver esta etapa, esta onda invertida y también amplificada según el cambio que hay en el valor de los potenciómetros. Luego está la etapa integradora, la cual podemos ver que cambia la onda cuadrada a esta onda triangular, que verifica que está funcionando de manera correcta. Y por último tenemos la etapa derivativa, que podemos ver que en la onda cuadrada, cuando esta tiene el cambio en la salida, hay unos picos donde estas se van como al infinito, entre comillas, y cuando la onda permanece recta, la onda de salida está en cero, lo cual también nos indica que está funcionando de manera correcta. Y por último tenemos el sumador y amplificador, el cual ya es la sumatoria de estas tres etapas anteriores, y se puede observar que en la onda se ve como la mezcla de estas distintas etapas y formas de la onda. Ya aquí podemos verificar el funcionamiento correcto del controlador analógico, donde ya el motor ya funciona variándole a través del potenciómetro un ángulo específico al que debe moverse, y también se puede ver en el osciloscopio
la salida, donde igualmente a través del eje del motor con un potenciómetro convertir esta señal de ángulo a voltaje y así poder visualizarla, teniendo ya así a través de la variación de los parámetros de cada etapa un funcionamiento suave y correcto del motor. Bien, entonces para la parte de la demostración de nuestro sistema del controlador digital, nosotros no tuvimos la oportunidad de lograr que funcionara en físico. Sin embargo, tuvimos la elaboración y diseño de nuestro código, que como les comentaba anteriormente, diseñamos nuestro controlador en base a nuestras constantes, que era el KP, KI y KD, que establecimos previamente. También hicimos el diseño de nuestro circuito en físico, aunque no tuvimos la oportunidad de presentarlo porque dio 6 errores diferentes en nuestro compilador. No llegó al punto de demostrar los errores simplemente de código, sino que está dando errores de compilación. Entonces ya no tuvimos esa oportunidad de presentarlo. Sin embargo, lo diseñamos y los cálculos que fueron realizados, tanto para la construcción del circuito en físico digital, también hicimos el escalamiento en nuestro circuito digital. Tenemos la demostración de que el código fue realizado también estableciendo el acondicionamiento de los niveles de voltaje para esta versión. Como les comentaba, en este controlador digital, el acondicionamiento de niveles de voltaje se realizó mediante 2 métodos principales. En este caso fue el escalamiento de los datos del ADC, en este caso la digitalización. Se convirtió en la señal analógica capturada por el ADC, que sería el valor digital entre 0 y 4095 para un ADC de 12 bits, y a su equivalente en voltaje. Aquí se asume que el rango de operación del ADC corresponde a 0 y a 3.3, o sea, de 0 a 3.3, y se escala proporcionalmente a un valor en voltaje real. Luego tenemos el ajuste de la salida para nuestro DAC. Lo que hacemos es que la salida del controlador debe estar en el rango permitido por el DAC, que en este caso admite entradas de menos 6 a 6 voltios. Esto se asegura con un recorte o un clamping del valor de salida. Y aquí se realiza un escalamiento lineal para poder mapear el rango, como les dije, de menos 6 a 6 voltios, que sería de 0 a 4095. Y finalmente, discutiendo los resultados y el trabajo realizado en nuestro proyecto durante estas últimas semanas, nosotras logramos los objetivos de control para la parte analógica. Sin embargo, para la parte digital ya no tuvimos la oportunidad de determinar si estos objetivos se cumplieran o no. Y obtuvimos completamente lo que esperábamos, que fue el poder ver el movimiento de nuestra entrada en el potenciómetro, como la parte en la salida de nuestro motor, haciendo parte de los acoplamientos mecánicos con las herramientas que nos habían dado para poder determinar que nuestro motor estaba moviéndose al mismo tiempo y a la misma velocidad que nuestro potenciómetro de entrada. Nosotros pudimos al fin obtener el resultado que esperábamos, que fue un resultado bastante conmovedor, bastante alegre, porque fue un resultado casi perfecto a lo que se esperaba, y recibimos muy buenas palabras por parte del docente. Y este proyecto pues nos dejó demasiadas experiencias y diferentes oportunidades para poder saber también que la implementación que este proyecto pueda tener, como lo que se esperaba, por ejemplo, el ventilador, se puede utilizar para diferentes aplicaciones en el futuro. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y este fue nuestro proyecto de sistemas de control.